importante. Esta clase está basada en los cambios grandes de la del semestre pasado que hacía el licenciado Champi. Está bien armada y está en base a lo que es el Murray, ¿ya? Al Murray de microbiología. Así que como base pueden tomar el Murray también para leerlo, ¿ya? Vamos a tocar cosas muy importantes porque de la mayoría de infecciones que se van a dar en los pacientes, de las bacterianas, un gran grupo importante son justamente de la familia de la familia Enterobacteriaceae. Entonces va a ser muy importante que ustedes las conozcan porque las van a tener a cada rato. Es más, muchos de los pacientes que vienen por procesos comunes son IRA y EDA. Y dentro de las infecciones de EDA, la enfermedad diarreica aguda, van a haber varios de estos comprometidos en estos procesos. Adicionalmente, de algunos de estos estarán algunas infecciones urinarias. Por lo tanto, es necesario que ustedes las conozcan como médicos. Lo que deben enlazar ahora es juntar lo que ya vienen haciendo en parasitología y tienen que ir enlazando en su prácticamente su biblioteca mental. Es que van a tener que empezar a juntar información que vaya a juntarse en síndromes para un diagnóstico específico. Y es así que vamos a ver que en este grupo estarán algunas bacterias que nos pueden provocar ¿qué cosa? Disentería, por ejemplo. Y ustedes ya han estudiado en parásito que existen también algunos parásitos que pueden provocar disentería. Entonces, la labor de ustedes no solamente es estudiar. El arte del médico no es en estudiar nada más la teoría que tienen ahí. El arte del médico y la diferencia de un médico a otro es la capacidad para poder que lo que está aprendiendo, aplicarlo en el paciente. Y si ustedes han aprendido ya que, por ejemplo, amebas de tipo histolítica causa disentería, ahora vamos a tener una bacteria que también causa disentería. Entonces ya son dos patógenos en los cuales ustedes tendrán que hacer ¿qué cosa? Un diagnóstico diferencial. Luego más adelante harán oncología o gastro y verán que hay cuadros que también vienen con sangrado y que vienen con síntomas colónicos y tendrán que hacer ¿qué cosa? Diagnóstico diferencial. Entonces el objetivo como médicos de ustedes no es solamente es aprender lo de hoy para lo de hoy del examen de hoy o de la siguiente semana, ni tampoco para el residentado, ni tampoco para el internado, sino es que ustedes tengan la capacidad de poder unificar esa información para que cuando venga el paciente ustedes puedan decidir qué hacer con el paciente. ¿Ya? Ese es el objetivo de las clases, la unificación como síndrome para el diagnóstico. Entonces vamos a tocar a tres grandes familias, ¿ya? A estas familias de las Enterobacteriaceae, y vamos a tener dentro de ellas a muchos géneros, ¿ya? Y vamos a ver a estos géneros en desarrollo de los niños. Tenemos también a la familia de los donde está Vibrio cholerae, vamos a tocar también esta familia. Y vamos a tocar a las pseudomonas también, ¿ya? A su familia. Porque los tres son muy importantes y tienen demasiada importancia clínica. Hablando de la familia de las Enterobacteriaceae, tenemos más de 50 géneros, unas 150 especies, pero menos de 20 especies son responsables de más del 95% de especies. Vamos a tocar prácticamente los 10 géneros más frecuentes.
tienen mucha importancia en infecciones intrahospitalarias. Varias de estas vamos a encontrar en casos específicos de ¿qué? De pacientes que no tuvieron la enfermedad antes de ingresar al hospital, sino que la tuvieron cuando ingresó al hospital. ¿Y eso qué quiere decir? De que las estancias hospitalarias deben ser lo más cortas posibles. Porque lo peor para un paciente es quedarse en un hospital. Indistintamente de la patología que tenga, el estar en un hospital te lleva a un riesgo de enfermarte más. Y justamente por este grupo de patógenos. Entonces, de ahí la importancia. Me dicen, no, quédate ahí hasta que te hagan todos los exámenes, te hagan todo lo final. Ya te está dado el alta y no se quiere ir. Es mayor riesgo para el paciente quedarse en un hospital. Ustedes han visto que los niños entran de visita al hospital, ¿no? Porque los hospitales tienen, en su mayoría, tienen microorganismos que ya son resistentes. Y eso es un mayor riesgo para la población. Estas enterobacteriáceas o todo este grupo de esta familia puede estar en el suelo, en el agua, en los vegetales, en nuestra flora, en la flora de los animales. Vamos a ver entonces cuáles son las aplicaciones para nosotros. Hay algunos libros, en Murray por ejemplo me gusta porque en este caso ya no ve los microorganismos simplemente por nombre, sino ya hay ciertas asociaciones. Quiere decir de que en algunas infecciones de este grupo de familias estarán algunas bacterias más comprometidas que otras. Para el tema de tránsito respiratorio, igual, algunas serán más frecuentes de encontrar en algunos procesos. O de trastornos circulatorios en general, tanto de sepsis, tanto de endocarditis bacteriana, estarán otros microorganismos. Gastrointestinal. Entonces, esto es más de aplicación a lo que van a ver en un paciente, porque el paciente va a venir con una afección de un órgano en especial. Y ese órgano afectado les va a hablar. ¿Mediante qué? Mediante signos y síntomas. Quiere decir que ustedes obtendrán un síndrome, y ese síndrome, si es que fuera infeccioso, tendrá ciertas probabilidades estadísticas más altas de ser los microorganismos que estamos nombrando. Si fuera, ¿de qué grupo? De las enterobacterias. ¿Ya? Entonces, esa es la aplicación que tienen que encontrar. De 30 a 35% de la sepsis, ¿ya?, se encuentran por causas de hígado y infecciones intestinales. O sea, estos microorganismos los van a tener muy frecuentes. Que paciente mujer o de aquí mismo no ha tenido una infección urinaria, pero probablemente ha sido de tracto bajo, de una ITU baja, donde lo más frecuente es una E. coli. Entonces ha estado en contacto con parte de esta familia, gran familia. Entonces, la sintomatología y por el tema del tracto, ¿quién está en la cabeza? E. coli. Pero no será la única. Tenemos Proteus, tenemos Klebsiella, Phytocara, generalmente es cuando es aquí, cuando es en pulmón será Klebsiella pneumoniae, y acá será Klebsiella oxytocara, por ejemplo. Pero lo normal es que cuando uno da tratamiento, dice, el mayor porcentaje son por gram negativos, y esos gram negativos son familia Enterobacteriaceae, y de las Enterobacteriaceae, el género de las E. coli, lo más frecuente. Estamos hablando de una persona que no vive en el hospital, no es personal de salud, no tiene factores de riesgo. Entonces uno piensa eso, y por eso es que empezamos a dar tratamientos con sulfa, empezamos tratamientos con ciprofloxacino de 3 días, o fosfomicina, que no está revolviéndose los árboles. Entonces por eso es que uno da tratamiento y por eso es que funciona. Y por eso es que lo deben conocer. Puede ser infección cuando salen de su hábitat o hay alteraciones de defensa locales.
varios de estos se encuentran en las flores y que pueden causar, pónganse, el E. coli, una perforación intestinal, fuera de su sitio va a causar enfermedad. Pueden estar presentes en piel transitoriamente, pero es muy transitorio. Pueden ser ingeridas, pueden ser aspiradas, pueden causar infecciones de vía respiratoria, de vías quirúrgicas, pueden colonizar esterofaringe y generalmente en pacientes intrahospitalarios pueden causar complicaciones. Miren, de toda esta familia tenemos estos géneros y vamos a ver cuáles son los más frecuentes. La del género de Escherichia o de Escherichia, Klebsiella, Salmonella, Shigella, vamos a ver. ¿Qué características tienen en común? Se van a clasificar según, esto lo van a ver en la práctica muy interesante porque van a ser los cultivos selectivos, diferenciales. Van a ver la combinación de tubos y esa combinación de tubos les va a dar un probable microorganismo. Entonces, estas características van a dar y nos pueden guiar para un género. Todavía en laboratorio convencional, en un laboratorio de nivel 2, nivel 3, en un hospital. Hoy en día ya existen métodos automatizados donde colocas el cultivo purificado, colocas al cassette, si es gran negativo, lo mandas al equipo, hay 3 equipos grandes, y te da género, especie y subespecie. ¿No? Mientras que todavía algunos hospitales continuamos usando los cultivos diferenciales, ¿no? El citrato de Simmons, que PSI, que guía, que esto, pero por costos se sigue utilizando eso. Pero la microbiología va a cambiar con los años. Y probablemente cuando ustedes salgan, ya el MALDI-TOF, que es espectrometría de masas, sea pan de cada día. O sea, vamos a tener cambios sustanciales. Bien, entonces, por esas características vamos a ubicar a estos microorganismos. Pero todos estos tienen características generales y todos tienen ¿qué cosa? Van a fermentar glucosa. Van a producir gas. Importante, son catalasa positiva. Y importante, oxidasa negativa. Por lo menos el día de hoy lo que tienen que, así no me aprendan el resto, es de que las enterobacterias tienen catalasa positiva y oxidasa negativa. Porque esa característica va a ser diferencia con el grupo de las pseudomonas. Porque la pseudomona es oxidasa positiva. Otra característica, van a reducir el nitrato nitrito. Importante sí. ¿Por qué? Porque en laboratorio nosotros usamos una tira reactiva en la orina y cuando la sumergimos en la orina y la sacamos, uno de los en parte de las tiras, ¿qué me va a evaluar? Nitrito. Entonces, si cambia de color, quiere decir que la orina tiene nitritos. ¿Y eso qué quiere decir? Que la bacteria ha reducido el nitrato que se está eliminando en la orina a nitrito. Y esa positividad me va a dar un valor predictivo alto para decir que hay infección urinaria. O sea, yo no voy a detectar en un seguimiento de orina si hay gérmenes o no, porque pueden ser contaminados. Pero la presencia de nitrito prácticamente es valor predictivo positivo para decir que hay una infección urinaria. ¿Y de dónde sale? Porque las enterobacterias y del grupo, la E. coli, que es el más frecuente que se encuentra, es una enterobacteria. ¿Y qué característica tiene? Reduce el nitrato al nitrito. Por lo tanto, tengo yo más seguridad que lo que yo tengo es una infección.
Adicionalmente evalúo leucocitos, etcétera, etcétera. No vamos a ver. Son gram negativos, móviles, algunos tienen flagelos perítricos, otros son inmóviles, no van a formar esporas, resisten a las sales biliares, algunas tienen cápsula. Eso se va a caracterizar más para el tema del que trabaja en laboratorio por las características de las colonias. Pero esto es importante. Reducción a nitritos, y es oxidasa positivo, negativo, y catalasa positivo. Bien, no se olviden entonces, y son muy pequeños. Estamos hablando que alrededor de un glóbulo rojo está alrededor de 8 micras. Y acá que está diciéndote muy grande. Bueno, esto ya es exagerado también, ¿ya? Normalmente estamos hablando de una micra y media de todo este grupo, ¿ya? Entonces lo que tú vas a ver en lámina es improbable que lo vayas a identificar bien, pero se podrían ver si fuera pues una gran cantidad. Bien, vamos a ver entonces el grupo. Identificación bacteriana. ¿Por qué no hablamos de diagnóstico de laboratorio? Porque diagnóstico de laboratorio, el laboratorio no hace diagnóstico. Si el laboratorio hiciera diagnóstico, ¿para qué están ustedes? Es más, mejor dejamos que el laboratorio decida qué diagnóstico es. En el tema de salud, cuando nos referimos diagnóstico, simplemente estamos hablando del diagnóstico final. Y ese diagnóstico puede ser etiológico, puede ser presuntivo, diferencial, etc. Pero el diagnóstico es médico, no de laboratorio. Por eso el laboratorio es soporte al diagnóstico. Voy a soportar tu diagnóstico. Así que no podemos atribuirnos laboratorio al diagnóstico, por eso lo he borrado. Alguna literatura puede decir diagnóstico de laboratorio, pero no es cierto. ¿Qué pasa si al final lo que yo he obtenido es estafilococo de la piel que fue para tomar la muestra? ¿Creen que ese germen que yo metí, la sangre que salió, es el causante de mi sepsis? No, porque se le olvidó al personal técnico limpiar y metió el estafilococo y salió positivo en el hemocultivo. Pero no es el causante de la enfermedad, es un colonizante. ¿Y qué me dice el laboratorio? Es estafilococo. Yo, coagulasa negativo, ¿yo le voy a creer? No, porque no cuadra con mi diagnóstico. Pero si mi paciente no tiene fiebre, no tiene nada, y me ha salido estafilococo, ¿eso es diagnóstico de laboratorio? Simplemente ha sido una contaminación de un colonizante. Por eso es que para hemocultivo se toman 2 muestras, no es una. ¿Por qué? Porque si te sale uno estafilococo o coagulasa negativo, en el otro probable que no salga y lo descartas. ¿Ya? Entonces, esto por favor hay que quitarse de eso. El diagnóstico es médico. Entonces, lo que vamos a hacer, normalmente se hace, tener la muestra, orina, sangre, punción, abscesos, punto, etc. Y eso lo vamos a ver, ya sea en fresco, y vamos a hacer coloración. Y vamos a sembrar a los medios de cultivo enriquecidos, selectivos y diferenciales si se necesita. ¿Ya? Y se incubación y se visualiza, ¿no? Y se hacen estas pruebas bioquímicas y finalmente se hacen otros medios de cultivo en los cuales ya es simplemente pantibiograma, ¿no? Müller-Hinton. En lugar de Müller-Hinton, ustedes ven, van a tener chips de antibióticos y les va a dar ¿qué cosa? Sensibilidades. ¿Ya? Sensibilidad. Entonces, ahí les va a dar el tratamiento, el antibiótico. Acá pueden pasar 7 días
dependiendo del tipo de muestra. Por eso les digo, hoy en día ya existen métodos automatizados que esto que se hacía antiguamente van a empezar a suplirlo. Van a empezar. Hasta ahí hay equipos que hacen el extendido de muestras. ¿Ya? Son muy caros, no los traen al grupo. Entonces, todo en lo que es tecnología empieza a cambiar. La tecnología justamente es eso. Vigencia tecnológica. Y uno puede ver algunas características de estas enterobacterias en esos medios de cultivo. Por ejemplo, aquí vemos unas que son lactosa positivo, otras que son lactosa negativo. Podemos ver por esas características y algunas van a tener colorcitos si tienen esa capacidad y otras que van a estar sin esa capacidad y que van a ser transparentes. Entonces, por lo menos todos consumen glucosa, pero no todos tienen la capacidad de ¿qué? Fermentar lactosa. No todos tienen las enzimas. Los que ya han hecho, en el E. coli, tiene un promotor, tiene, ¿se acuerdan? El operon-lac. Entonces, ¿qué tiene la capacidad, por ejemplo, el coli? De consumir lactosa. Entonces operará todo un sistema genético para que ese operón pueda funcionar, le den permiso y pueda hacer 3 enzimas. Y de esa manera consumir lactosa. Pero no todas las enterobacterias tienen esa capacidad. Los 4 principales son las que tienen la capacidad. ¿Cuáles son? E. coli. Y son las más frecuentes, la E. coli, la Klebsiella, la Citrobacter, la Serratia y el Enterobacter. Esos solamente tienen esa capacidad. Bien. Características especiales de estas enterobacterias: hay que reconocer la estructura antigénica, ¿ya? Y esto siempre número de el KOH. ¿Qué KOH en realidad? Si lo ven así, eso ustedes dicen, se acuerdan de la prueba de hongos. Lo van a ver, la prueba de KOH. Pero en este caso, KOH, acuérdense de la enterobacteria, porque O es el antígeno somático del cuerpo. El somático del cuerpo es lo que va a contener en el cuerpo el antígeno. El H el flagelar y el K el capsular. Entonces, en la fisiopatología, en la respuesta inmune, lo que vamos a tener es que el sistema inmune va a tratar de identificar esos antígenos. Pero ¿quién no lo va a permitir? El K, por ejemplo. El K va a ser un mecanismo, un factor de virulencia. ¿Para qué? Para evitar que sea fagocitado. Para evitar que el complemento destruya a la enterobacteria. Entonces, vamos a ver que estos son muy importantes. Y dentro de aquí, en el antígeno, va a ser importante para el tema de provocar el daño. Porque dentro del LPS está ¿qué cosa? El lípido A. Y ese va a ser causante de muchos problemas para nosotros, porque va a ser causante de agresión. Y el flagelar, en el caso que sea móvil, va a dar esa capacidad de movilidad. Bien, entonces, ¿cómo es que a una enterobacteria se le va a catalogar? Por sus antígenos, sea el somático, sea el flagelar o sea el capsular. Ya, por eso es que cada vez que vean, por ejemplo, en el tema de la E. coli enterohemorrágica, que es de alarma porque puede provocar un síndrome urémico hemolítico y matar gente como que da miedo, esos, por ejemplo, tienen una característica: es E. coli o 157, H7. ¿Ya? Entonces, esto es como su nombre, pero ¿por qué? Por su clasificación serológica. La última que hubo fue la O104, si no me equivoco, una E. coli enterohemorrágica que azotó Europa en 2011. Felizmente no llegó al Perú, porque conociéndonos dice que eso terminaba en más muertes. Entonces son de cuidado, ¿ya? Colitis hemorrágica y síndrome urémico hemolítico, causantes dos grandes enfermedades.
Entonces deben reconocer, deben ver que eso es importante para la nomenclatura de la. Por lo tanto, los gram negativos tendrán ciertos factores de lípidos. Por ejemplo, las citotoxinas. Hablábamos de que en el LPS va a tener el glucolípido A. El lípido A que va a ser causante de enfermedad, la cápsula que va a evitar la fagocitosis, el complemento, pero que cuando ya existe un anticuerpo que detecta la cápsula, el antígeno de la cápsula, ya también el organismo lo detecta. Pero hasta eso ya pasó todo un proceso de inmunidad innata a inmunidad adquirida. Sistema de secreción tipo 3. ¿Cómo es el sistema de secreción tipo 3? Es como una inyección donde tú metes a la célula que vas a dañar. ¿Qué cosa? Prácticamente órdenes que van a ir al núcleo y van a alterar esa célula. Entonces, ese tipo de secreción es muy letal para nuestras células. El secuestro de algunos factores de crecimiento, sideróforos, para poder, ¿qué cosa? El fierro, para poder separar el fierro, evitar que nosotros absorbamos fierro y que ellas puedan comer. Resistencia al efecto bactericida del suero. Resistencia a los antimicrobianos. Entonces, algunas de estos lo ganarán por diferentes métodos que hemos visto en la parte genética para poder evitar y que no sean destruidos. Entonces, los factores de vigilancia son los más comunes en las enterobacterias. ¿Ya? Entonces, haciendo un repaso, la cápsula que va a evitar la fagocitosis, va a evitar que el complemento destruya. Ya han hecho complemento, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué evita? De que haya justamente el complejo de ataque de membrana, ¿no? Que termina con C9, ¿no? Entonces eso evita el tema de los flagelos, la producción de algunas hemolicinas, ya que va a provocar también destrucción. Acá tenemos sideróforos que van a evitar que el fierro sea consumido por nosotros y ellos puedan consumir, ¿ya? Y toxinas. Y el E. coli, empezamos entonces ahora con el primer género. E. coli. Existen de este grupo, ¿ya? varios tipos de E. colis. Frecuentes en urinarias, en las uropatógenas. Intestinales, tenemos 6, hay un grupo más que se está denominando en un tipo, así que seguramente lo vamos a ver más adelante. Más, algunos dicen ya gigotoxigénicos, otras ya hablan como un grupo más, pero bueno, por lo menos en el Murray van a encontrar que no está esta adherencia difusa. Esta ya está considerada dentro del grupo intestinal. El extremo, cuando dejas el perrito fuera. Y de este grupo, las importantes son las de aquí. ¿Por qué? Porque de este grupo vamos a tener la enteropatógena, enterotoxigénica, enterogradiva y adherencia difusa. ¿Y por qué los he separado de colores? Porque estas 4 no me van a dar un proceso de disentería. ¿Por qué? Porque prácticamente la afección es a nivel de intestino delgado. Y estas 2 son de colon. ¿Y eso, doctor, qué bicho tiene que ver? ¿Cómo que? Por la sintomatología. ¿Se acuerdan Giardia? ¿Se acuerdan coccidias? Giardia y coccidias pueden dar sintomatología similar. Bueno, pues ya Giardia, cuando avanza tanto, ya es muy notorio la absorción de alimentos, que es muy alta y ya se nota, hay lientería, y la lientería trae comida en las heces. Pero si es una carga baja de Giardia, se puede confundir con esto de aquí.
Por eso es que ya deben empezar en su biblioteca mental juntar a los que causan lientería, a los que causan disentería y a los que causan solamente diarrea aguda. Y justamente estos 4 de aquí van a provocar ese tipo de características a diferente grado. Y estas 2 provocarán disentería. O sea, como entamoeba histolítica. O como, ¿qué otra más están provocando disentería? Y que vive feliz en el chancho. Balantidium. Si ustedes no empiezan a hacer esa unidad, cuando venga el paciente no van a saber qué hacer. ¿Y qué es lo que van a hacer? Ay, mándale un parasitológico y una reacción inflamatoria y a ver qué sale. Ese es el médico de ellos. Es así mejor pues que no haya médico. ¿Sí van a trabajar así? Eso lo puede decir, lo puede hacer también el portero. Entonces el objetivo no es que ustedes sepan que en ese cuadro, si es secretor, es imposible que yo tenga una enterohemorrágica o una enteroinvasiva, porque el cuadro es distinto. Es imposible pensar entonces un balantidium, es imposible pensar una ameba histolítica. Entonces yo tendré que pensar, hay posibilidad que el que esté causando el cuadro sea en este caso un secretor. Y si fuera E. coli, probablemente puede ser alguna de estas. Y la reacción inflamatoria, señores, para desde ahora quitarles el mito, no sirve. Y eso los pediatras, los gastroenterólogos, hasta el día de hoy, es más, patólogos clínicos piensan que la reacción inflamatoria sirve. Porque pensar encontrar leucocitos en heces, piensan que es encontrar infección bacteriana. Y no es cierto. Porque algunas de estas también provocan o algunos procesos virales pueden provocar leucocitos. Y algunos que solo son secretores por toxina, que realmente no necesitas antibiótico, también provocan leucocitos. Y estas 2 pueden no provocar a veces leucocitos. Entonces, estamos ante una... Pero igual, pues, ¿no? Uno se cierra la vista y dice, si viene reacción inflamatoria con leucocitos, de frente antibiótico. Y ya está. Me quité el problema si era o no era. Porque si no era, igual se va a detener. Y si era, igual va a hacer efecto. Es una simplicidad. Es lamentable y triste, pero es la realidad. Entonces, estos 2 grupos van a ser importantes justamente porque estos van a provocar más problema en el intestino delgado y en el intestino grueso. ¿Y eso qué tiene que ver en la sintomatología? Que cuando es intestino grueso vamos a tener ¿qué cosa? Una gastroenterocolitis. Y cuando solamente es intestino delgado, solo tendremos una gastroenteritis. Y doctor, ¿eso cómo yo lo sé? Cuando hay colitis, ¿cómo habla el colon? ¿Qué tiene que preguntar al paciente? Señor, ¿tiene pujo? Cuando va al baño, siempre está haciendo, quiere seguir haciendo, pero no elimina nada. Sí, doctor, yo cuando voy al baño evacúo, pero después pareciera que sigue habiendo, pero no hay nada. Eso es, ¿qué cosa? Tenesmo. ¿Y qué cosa dice? El colon está inflamado. Tocan para ese lado, el lado izquierdo, duele. Gastroentero, y tiene diarrea, tiene disentería, gastroenterocolitis. El colon habla distinto al intestino delgado. El intestino delgado no habrá pujo ni tenesmo. Y todo empieza por dónde se afecta y quién lo causa. Y la sintomatología es totalmente distinta.
Vamos a ver cómo cada una puede provocarla. Y la infección del sistema nervioso central, esta se ha asociado en neonatos en procesos de meningitis causadas por E. coli, enterobacterias de tipo E. coli, la famosa K1. Muchos virotipos de E. coli que normalmente no eran patógenos, van a obtener ciertas características, ciertos factores de virulencia, justamente porque se les va a agregar al E. coli comensal algunas características en su información genética. Por esa la razón es de que un E. coli comensal puede tener varios virotipos. ¿Por qué? Porque esa información genética va a ingresar en la E. coli y va a provocar justamente el factor de virulencia. Si una E. coli no tenía la toxina Shiga y la obtuvo, porque justamente la Shiga, para que la puedan intercambiar, tienen que estar en la misma zona, ¿no es cierto? Entonces, la Shigella es obviamente que ¿dónde tendrá que actuar? A nivel de colon. Si normalmente la E. coli está ahí y la Shigella puede pasar esa información, tendrá que ser en colon. Así que las dos actúan en colon. Y podrá ser una enterohemorrágica con toxina Shiga, por ejemplo. Entonces, de esa manera obtienen su información genética y se convierten en patógenos. La uropatógena lo que va a provocar es en el tejido, de la vía urinaria, es que pueda, ¿qué cosa? Tener algunas características más como sus fimbrias. ¿Para qué? Para adherirse. Entonces, una vez que se adhiere, ¿qué cosa logra? Invasión. Aquí hay un movimiento de actina, ya, para que pueda ingresar, y una vez que ingresa, empieza a la hora de liberarse, dañar el tejido. ¿Y esto qué va a pasar? Una vez que estas células superficiales son invadidas, son infectadas y tienen que ser eliminadas porque hay destrucción y apoptosis, empieza el epitelio de transición. Y esto se vuelven a reproducir y vuelve a salir. Entonces se empieza a ver qué cosa, una infección. ¿Qué sintomatología habrá? Dependiendo dónde esté, dependiendo a qué nivel se encuentre. Si es de tracto urinario bajo, solo hablará la vejiga y la uretra. ¿Y cómo habla la vejiga y la uretra? Te dice, orino cada ratito, ardor, dolor y nada más. Y como se inflama la vejiga, ¿qué cosa hay? También hay tenesmo vesical. Terminas de orinar y sientes que sigues teniendo ganas de seguir orinando. ¿Por qué? Se inflamó la vejiga. Si se inflamó, hay esa sensación. Entonces, así habla cuando se afecta la vía genital baja. Pero cuando ya es el tracto alto, ya el tema es en sangre y vamos a tener fiebre, náuseas, vómitos, y eso ya es una sepsis. ¿Ya? Entonces, depende mucho a qué nivel es. Obviamente que esto empieza a ascender. ¿Ya? La afección empieza a ascender. Pueden haber algunas bacterias, enterobacterias, que provocan formación de cristales, o sea, son litógenas, ya que vamos a ver más adelante, no es la E. coli, pero existen más. La E. coli K1, que provoca en neonatos meningitis, de la sangre, donde se infectó y justo ha ganado esta información genética, va a adherirse a lo que es la barrera hematoencefálica, va a ingresar, y una vez que ingresa, invade y finalmente, ¿qué logra? Obviamente que, ¿cómo es que logra meterse? Puede aprovechar también del macrófago para llegar en sangre y detenerse. ¿Ya? Entonces evita que sea fagocitado y destruido. Y cuando se libera, es cuando ingresa y prácticamente entra al sistema nervioso central. ¿Y qué va a provocar? ¿Y cómo habla el sistema nervioso central? Me habla como un síndrome meningio, ¿no es cierto? Con la nuca rígida, trastorno del sensorio,
fiebre y algunos signos de Zielinski, etc. No es tema de semiología. Y esa afectación le va a dar una interacción de líquido sofosraquídeo, del cual hay que estudiar. Y si es un neonato, es muy probable que esté metido aquí. Uno de los frecuentes es E. coli K1 y eso hay que estudiar. Importante, porque si es un recién nacido y tiene una meningitis, lo más probable es que no sea E. coli, porque hay gérmenes en la madre que pueden provocar también procesos y sepsis. Entonces, pero generalmente esos son, por ejemplo, listeria, estreptococo, ¿cómo se llama este grupo? No. Bueno, ya no puedo. Entonces, ¿qué se da? El tratamiento es ampigenta. Ampicilina para que mate la listeria y genta para que mate este microorganismo. En cambio, cuando no hay contacto con esto y fue de la sangre al sistema nervioso central, yo pienso en otro patógeno, como E. coli K1. Entonces, todo depende del cuadro clínico, todo depende de la circunstancia del paciente. Va a ser totalmente distinto. Todas las que causan diarreas, porque va a haber una alteración, va a haber un borrado de las microvellosidades, va a haber ataque de tipo de toxinas y va a haber daño en el contenido intestinal. Y todas estas, intrahemorrágica y intravasiva, van a provocar disentería. ¿Ya? Disentería. Intravasiva, entonces, el principal afectación es la adhesión y borrado. Entonces, cuando vamos a tener acá el enterocito, nosotros tenemos un sistema inmune dirigido por las placas de Peykin y por la célula M, y ya supongo la han dicho inmune. Entonces, la célula M es una puerta y control de muchos microorganismos, pero que lamentablemente algunas bacterias lo usan para ingresar. ¿Ya? Entonces entran a la célula M y fácilmente no dejan ser llevadas y ser presentadas las células dendríticas. Y entonces una vez que ingresan, aprovechan ¿para qué? Para escaparse. ¿Ya? Se escapan de la célula dendrítica o del macrófago, sea cualquiera de las células presentadoras, pero utilizando la puerta de la célula M, y es entonces donde va a ingresar al enterocito. O sea, no ingresa por esta zona. ¿Por qué? Porque acá hay toda una protección mucosa que tiene una doble capa que no va a permitir que haga el ingreso. Pero lamentablemente nuestra célula M, que es la encargada de agarrar acá su bracito y llevarse aquí para presentar en el sistema inmune de la inmunidad innata, lamentablemente estos vivos se pasan este tipo de vigilancia por sus factores de virulencia. Y en este caso, aquí como ya no es una barrera mucho más fácil de penetrar, lo que va a hacer es modificar estas de la célula, va a inyectar justamente su sistema de secreción tipo 3, va a hacer de que se altere las capacidades del enterocito y pueda fácilmente, ¿qué cosa? Modificar la actina de la célula y lograr el paso. Entonces, cuando ingresa, empieza a hacer ¿qué cosa? Su multiplicación y su invasión. Y va afectando todos los enterocitos que va estando al lado. ¿Y qué cosa va a provocar eso? Que hay una inadecuada, ¿qué cosa? Absorción. Porque en el intestino delgado, ¿cuál es parte del trabajo? Es absorción de alimentos. ¿Ya? Y del colon es absorción de líquidos. Entonces, esta va a ser, por eso, diarrea secretora, porque la diarrea es líquida, pero tiene algunos restos. ¿Ya? Por eso es importante conocer dónde actúa. Enteroinvasiva. La enterotoxigénica, lo que vamos a tener es más bien, ya no es a nivel ingresa, célula M, no. Estamos hablando más bien de la parte de fuera. ¿Dónde vamos a tener qué cosa? Presencia de toxina. Hay dos tipos de toxina, termolábil
que es una de las causantes exactamente de la Thermolabile 2, es la que se parece a la del Vibrio cholerae. Entonces, vamos a ver nosotros que tenemos la termoestable y la Thermolabile, dos tipos de toxinas producidas por este tipo de E. coli enterotoxigénica, ¿ya? Termoestable y termolabile. Eso lo ganan gracias a ¿qué? A plásmicos, ¿ya? Y la termolabile tipo 1 es la que se parece a la del Vibrio cholerae. ¿Y qué es lo que va a provocar? Una acumulación de ácido, AMP cíclico, ¿ya? Entonces una producción de ATP que va a ser liberada, que va a haber un desgaste, al final va a provocar una gran actividad de AMP cíclico, y lo que va a causar, ¿qué cosa? Es en esta célula un aumento de motilidad. Y este aumento de motilidad, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que no haya la absorción de nutrientes y va a haber un favorecimiento a secretar líquidos. Por esa razón es que el paciente se empieza a deshidratar muy rápido. Entonces lo que se hace simplemente es dar líquidos. Esto puede demorar 3, 4, 5 días, pero y sin tema de tratamiento. El tratamiento antibiótico puede acortar el tiempo nada más. ¿Por qué? Porque el antibiótico no va a afectar a la toxina. La toxina, una vez liberada, ya no puede hacer nada más. Tendrías que dar inmunoglobulinas que contrarresten esto de acá, y eso no se da. Entonces, por eso es que nosotros no podemos utilizar de facilidad los productos que evitan, ¿qué cosa? Que evitan la diarrea. Existen productos que se le da a veces al paciente y está mal, son antidiarreicos. ¿Por qué? Justamente actúan a este nivel inhibiendo a la célula de la motilidad. Y lo que uno no sabe es que el cuerpo lo que está haciendo es tratar de eliminar esta toxina. ¿Y qué pasa? Cuanto más tiempo la toxina está, más daño provocará. Entonces, tipo Tirofimab, tipo la loperamida, que es un antidiarreico, no se debe usar, ¿ya? No se debe usar así nomás. Porque si yo estoy viendo que es la presencia de toxina, estoy corriendo un riesgo de que estoy aumentando el daño de la toxina, ¿ya? Entonces, generalmente como médicos no usamos productos antidiarreicos, ¿ya? Y a veces los recetan más los farmacéuticos o el técnico de farmacia en la farmacia, pero debemos saber en qué casos se puede usar. Bien, entonces el aumento una vez que la toxina sea termolabile, sea termoestable, lo que va a desencadenar es que sea por una GMP o sea una AMP cíclico, cualquiera de las dos, va a provocar un aumento de esta GMP o de la CMP, y lo que vamos a causar es que haya un daño a nivel central. Acá se va a provocar una orden para hacer algunas proteínas como la PKA, y esa que va a causar, lo que va a empezar a liberar cloro. ¿Y qué tiene que ver el cloro? El cloro generalmente va con sodio, y si el sodio va con cloro, el sodio va con agua. Entonces lo que nosotros, ¿qué cosa tenemos? Es pérdida de agua, paciente se deshidrata, ¿ya? Y eso es lo que pasa en el Vibrio cholerae. Pero, ¿por qué? Porque la toxina que se asemeja, en este caso, es la LP1, pero el de Vibrio es más agresiva, ¿ya? El enteroxigena no. Simplemente, ¿qué se le da al paciente? Como hay motilidad, el cuerpo empieza a mover más para liberarse de la toxina, pasa la toxina y se acabó el problema. Entonces, ¿cuál es el único tratamiento de nuestros pacientes? Hidratación. Bueno, pues ya, tiene que hacer cosas, no es un niño, es un adulto, el efecto es menor. Ya, pues, antibiótico le da, pero generalmente no se debería dar en estos casos. ¿Y cómo lo hago el diagnóstico? No podría identificarlo por laboratorio fácilmente, solamente en un diagnóstico de referencia. Entonces, ¿cuál es el único que se puede hacer la identificación en laboratorio de la enterohemorrágica? Porque se usan pruebas rápidas.
de las S se colocan ahí, en la S, y te da un resultado positivo o negativo. Pero específico, de antígeno O 157H7 específico. No es que voy a detectar todas las enterohemorrágicas, no. La que cause el síndrome urémico hemolítico es la que yo detecto. Después tienen que ser en laboratorios de referencia tipo IMS. En los laboratorios no les van a decir, doctor, su diarrea es enterotoxigénica. No te dicen. Por eso es que el cuadro clínico y lo que pueda provocar cada una de ellas, conociendo su fisiopatología, es que va a ustedes hacerlos decidir por un tratamiento. Esta es la que me da miedo, porque este es de brote fácil, es de contaminación fácil y provoca muerte. Enterohemorrágica. Y se ha asumido en su gran parte que al tema de alimentos mal cocidos que tienen justamente la E. coli enterohemorrágica, que tienen justamente ese código genético. Y el periodo de incubación puede ir alrededor de 7 días, y cuando llega, generalmente es gastrointestinal, en colon va a provocar ¿qué cosa? Disentería, adicionada de espasmos. Y cuando supera la sangre, o sea, que se perfora hasta llegar al vaso sanguíneo, y si llega al vaso sanguíneo, ¿qué va a pasar? Va a pasar que va a estimular la inmunidad innata, y la inmunidad innata va a responder liberando interleucina 1, 6 y factor de necrosis que van a provocar ¿qué cosa? Y bueno, todo estaría bien si solo fuera eso. El problema es que puede provocar colitis hemorrágica. El paciente se nos puede ir por una hemorragia. Y lo otro, que es más complicado aún, es el síndrome urémico hemolítico. ¿Y qué cosa es el síndrome urémico hemolítico? Es un proceso de insuficiencia renal. El riñón empieza a funcionar mal. ¿Qué más? Plaquetopenia. ¿Ya? ¿Y qué más? Lo que vamos a tener es muerte. Entonces, al fallar el riñón, al no eliminar la urea, nosotros nos vamos a llenar de urea. A pesar que ayuda también el hígado, etc. Y lo que al final vamos a hacer, no vamos a poder eliminar los desechos. A pesar que estamos eliminando sangre y nuestras plaquetas empiezan a disminuir. Y hay una hemólisis, hay una anemia hemolítica. O sea, encima los glóbulos rojos se destruyen. Y ese paciente se muere. Entonces, acá es. ¿Y qué tratamiento hay? Pues soporte nada más, hemodinámico, y detectarlo a tiempo. Una vez que hay un brote, ese brote se lleva a mucha gente. ¿Ya? Entonces, es de mucho cuidado la famosa E. coli enterohemorrágica. Tanto la enteropatógena y la enterohemorrágica tienen mecanismos similares, pero obviamente nadie va a superar a la enterohemorrágica por el tema del daño que provoca. Y esta es la que se va a llevar la toxina Shiga, la puede ganar la toxina Shiga, igual que la Shigella, de alguna forma, por un plasma, etcétera, puede conseguir esa información y producir ese tipo de toxinas. Y que va a provocar, va a interrumpir las estrellas de proteínas, va a haber lesiones de destrucción de necesidades, va a haber menor absorción de alimentos. Ambas pueden actuar por el mismo mecanismo. Pero ¿quién es la que provoca más daño? Es la enterohemorrágica. ¿Ya? Acá, por ejemplo, está la toxina Shiga, cómo puede actuar en emisión de proteínas, ¿ya? Y cómo entran las células de Panel que provocan mucus y puede llegar a la sangre y provocar sintomatología y respuesta del sistema inmune, y el sistema inmune se vuelve loco y lamentablemente empieza a destruir al glóbulo rojo nuestro, empieza a provocar daño al riñón y nos podemos morir. ¿Ya? Se dio una alerta, no me acuerdo qué año fue, por la clorinfal que tuvo riesgo de sanguíneo.
Entonces dejamos en paz ahí a las E. coli. Va a ser importante el serotipo de la E. coli. Importante, la única que podemos identificar en laboratorio enterohemorrágica, pero no cualquier serotipo, ¿ya? Solamente un serotipo especial. Y simplemente, ¿qué cosa? Es agarrar las heces, poner como la prueba rápida de embarazo, ahí está para que se acuerden. Ponen las heces así como si fuera ese tipo de prueba y te sale 2 rayitas y positividad. Si no es positivo ya no me interesa porque ya no es tan virulento. Es la única que se puede hacer. Otra, no. O sea, que el laboratorio les vaya a dar, esta es una E. coli interoxigénica, esta es una... No hay posibilidad. Todo es clínico, por la clínica del paciente. Por eso la importancia de la clase, para que vean por el tema de las manifestaciones clínicas y sepan cuál es lo más frecuente. De la familia, del género de las E. coli. Tenemos otro grupo, patógeno importante, salmonella. Hay bastantes de estas salmonelas que tienen igual serotipos, igual O, H, K, O de cuerpo, H de flagelo, K de cápsula. Entonces vamos a tener un montón de serotipos ya en los cuales algunos van a provocar una enfermedad. Doctor. ¿Sí? Todo gran negativo tiene su líquido, su lipopolisacárido, que tenemos que encontrar el antígeno O, es un anaerobio facultativo, obviamente su grasa negativo, su membrana externa es fácilmente sensible a la desecación, existen más de 2.500 serotipos. ¿Cómo la identificamos? La que para nosotros podemos encontrar fácilmente es Salmonella typhi y Paratyphi, siendo la typhi más virulenta que la Paratyphi. Una característica del laboratorio que ya lo van a ver en la parte de práctica es que es trato, decimos, negativo y tiene antígeno B positivo, que eso no lo van a identificar por los tubos diferenciales. Gas de glucosa es negativo, ellos no provocan producción de gas. ¿Qué más acá hay? Medios selectivos, hay medios selectivos que se pueden utilizar. Por ejemplo, el agar SS, que es Salmonella shigella, el agar XLT. Entonces, cuando las muestras se envían para el coprocultivo, normalmente se utilizan esos medios adicionales, porque si hay crecimiento en esos medios, estamos diciendo que hay Salmonella o Shigella. Y eso no es comensal, eso es para perro. Porque el E. coli también puede estar, pero no nos interesa el E. coli. Por eso solo en estos medios crecerán Salmonella, en este caso, también puede crecer Shigella. Salmonella. La mayoría de infecciones tienen que entrar por fecal oral, por eso es que se propaga muy rápido en los niños. Y son patógenos typhi y Paratyphi en humano. Puede ver el ingreso cuando ustedes comen huevos mal cocidos, a veces, seguramente a muchos les gustará huevo a la inglesa, ¿no es cierto? Donde el huevo es la yema cruda. Ahí puede haber virus. Pero el huevo normalmente tiene una capa que protege. Cuando se lava el huevo, esa membrana se rompe y es fácil que las heces de la gallina, que a veces está pegada al huevo, puede ingresar la salmonella. Por eso no se recomienda lavar los huevos, ¿ya? Porque hacen la facilidad de que ingrese ¿qué cosa? La salmonella. Y a los que les gusta, encima no comen huevos de granja, sino huevos con facilidad pueden presentar salmonella. Y algunos pueden estar en estado de contaminación. Las infecciones ocurren en todo el mundo, en los meses cálidos se dan con mayor frecuencia, 98 de salmonelas es 2 veces. ¿Qué puede provocar? Una gastroenteritis, recuerden. En este caso puede provocar, vamos a ver todo un cuadro específico de salmonella. Por sus características puede provocar, por ejemplo, leucopenia y no leucocitosis, como normalmente se podría esperar. Tiene una incubación de 6 a 48 horas.
diarrea acuosa, náuseas, vómitos, fiebre, y eso tiene mortalidad muy baja. ¿Qué es lo que podemos, aquí el cuadro generalmente el problema en los niños? La fiebre empírica por salmonela. La salmonela, y vamos a ver que hay cierta diferencia con Shigella, porque la salmonela va más a intestino delgado. Tengo la Shigella, la polvo. La salmonela va a provocar leucopenia generalmente. Cuando hace sepsis provoca leucopenia. Por eso es que si hay un gran negativo que está abundante, generalmente los gran negativos tienden a la leuco, los gran positivos tienden a la leucocitosis. Entonces llega un momento en que más bien la salmonela llega a sangre con mayor facilidad sin leucopenia. Hay cefalea, fiebre, dolor abdominal y tenemos en el examen de laboratorio leucopenia. Uno puede fácilmente, ya solamente con esas características, en un niño con antecedentes de haber comido por ahí en zonas de riesgo, alimentos que tiene un tema de hacinamiento, etc., pensar que podemos estar ante una salmonela. Ahora, puede afectar también a zonas que no sean gastrointestinales, puede provocar artritis sépticas, osteomielitis, meningitis, puede provocar abscesos, y puede estar en un estado portador, más o menos la salmonela tiene un 1 o 4%. Y el estado portador generalmente se ve en adultos, no en niños, en adultos, porque el adulto tiene un sistema inmune mucho más desarrollado. Recuerdo que el sistema inmune termina con un buen desarrollo ya a los 6 meses, por eso ya se puede tomar ya fuera de la lactancia otros tipos de alimentos. Entonces, pero conforme pasa el tiempo, el sistema inmune va obteniendo mayor, y la parte de los anticuerpos obtiene glucosa, mayor afinidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan su clase de afinidad? El linfocitos B, seguramente ya lo han visto. Por esa razón que el loco que vive debajo del puente no se enferma, ¿no? Come de la basura y no tiene enfermedad. ¿Y es por qué cosa? Lo que ha pasado es que sus anticuerpos, especialmente de las inmunoglobulinas, tienen mayor actividad específica. Entonces tienen mayor cantidad de anticuerpos. Entonces en los pacientes adultos puede crear un estado portador. Quiere decir de que si uno de estos personajes trabaja en un comedor, ya saben qué puede estar pasando. Me acuerdo que un año en el Hipólito, el personal de nutrición, se le hace el estudio de algunas pruebas serológicas para ver si ha tenido contacto de salmonela. Entonces nosotros evaluamos justamente estos antígenos, el O y el H. ¿Para qué? Para salmonela. Entonces agarramos su suero. ¿Saben qué es suero, no es cierto? No voy a explicarlo. Se pone ya sea en unas láminas el suero, se le coloca el antisuero, ¿ya? Para la salmonela, y empiezan a hacer aglutinaciones. Y si hay aglutinación, es que hay la presencia del antígeno O, el H, que es el flagelato. Si es el flagelo, el H no nos importa, porque puede haber quedado anticuerpos cuando hayan detectado la salmonela, han quedado como humor. Pero si encuentro el O en altas diluciones, quiere decir que el paciente tiene actualmente y el cuerpo está produciendo buena cantidad de anticuerpos contra el O. Entonces, ese paciente es muy probable que tenga salmonela. En el Hipólito se hacen ciertos exámenes al personal de nutrición para esto. Y nosotros encontramos con cierta frecuencia positividad. Y era los de nutrición, fíjense, no queremos saber cómo estarán. Felizmente ya no trabajo. Pero bueno, eso pasaba. Entonces, hay que tener en cuenta que puede haber un estado portador. Sea un paciente sano, tener salmo, Shigella, disentería, colon, provoca disentería.
Entonces Shigella está junto con las amebas, está junto con la Olantidium, está junto con la enterohemorrágica, junto con la enterobactiva. Shigella está también ahora ahí. En los causantes de sintomatología colónica. ¿Qué provoca la expresión de los epiteliales en la mucosa intestinal? Cielo y recto. Es endémica en el mundo, su hábitat es el colon, puede ser el contacto con agua de alimentos contaminados. Es una característica, es inmóvil. Sabemos que es oxidasa negativa, como todo lo demás, no provoca producción de gas. Tenemos la Shigella disenterial, que es NEC, SUNI, mayor de 45 serotipos. No tienen el antígeno H, o sea, no tienen flagelo, por eso no se mueven. ¿Ya? No les van a sorprender preguntándoles cuál es el antígeno H en la Shigella. No se mueven. Bien, se pueden diferenciar con ciertas características. Por ejemplo, por eso es que los cultivos diferenciales tienen ornitina y también tienen mannitol. Generalmente vamos a usar el tubo para ver si descarboxilan ornitina. ¿Ya? Lo van a ver en la práctica, como podemos ver que solamente SONI, por ejemplo, descarboxila ornitina. El resto de Shigellas no tiene la capacidad de descarboxilar ornitina. Entonces, si hablamos de disentería, ¿qué estamos hablando? Moco con sangre. ¿Qué característica tiene la toxina? Shiga, o Shigella. Más bien que a veces se la presta, más bien la enterohemorrágica. ¿Qué te puede provocar si tiene la toxina Shiga? También puede provocar trastorno bulémico hemolítico y colitis hemolítica. Pero esta vez por eso es importante evaluar bien una disentería. La disentería o es por enterotoxigénica enteromorrágica, o es Shigella, o es Olantidium coli, o es una ameba, pero la gravedad y preocupación me da porque enteromorrágica y Shigella me pueden provocar un síndrome bulémico hemolítico. Hemos visto ya las características similares son las de la enteromorrágica. Yersinia. Yersinia pestis y Yersinia enterocolitis. Esto fue causó la famosa peste bubónica, etcétera, donde la rata fue uno de los involucrados para provocar todo este tipo de una pandemia. Ya Yersinia pestis causando la peste bubónica. Pero hay algunas yersinias como la enterocolítica, que es la que causa el proceso de gastroenteritis. Puede provocar diarreas agudas, diarreas crónicas y puede haber también sepsis. Enterobacter. De las dos importantes, Enterobacter cloacae y aerógenas. Son anaerobias facultativas, o sea que no solamente pueden vivir con oxígeno, sino también sin oxígeno si tuvieran algún tipo de alteración. ¿Ya? Y de las más importantes, cloacae y aerógenas. Es importante. Y recuerden, Enterobacter es, ¿qué cosa? Es lactosa positiva. Les he dicho, E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter y Serratia son lactosa positivos. Todos los Enterobacter que descarboxilan ornitina. Entonces, la ornitina es positiva. ¿Por qué es importante Enterobacter? Porque aquí ya empezamos a ver cierta resistencia. Generalmente, ¿dónde se encuentra el Enterobacter? En hospitales, en procesos pacientes que tienen sepsis, predicción de infección urinaria, catéteres, pueden provocar también neumonía. Todos los gran negativos se matan con quinolona, así que este tratamiento en realidad es para todos los gran negativos. Ya puede ser también la glucosa. Todos ellos matan gran negativos. Serratia.
Serratia, como he dicho, también es la causa positiva, de las más importantes, Marcensis. Puede colonizar la vía respiratoria, el tracto urinario, puede dar a pacientes hospitalizados, neumonías, bacterias, no de la comunidad, porque no, generalmente ¿quién es el causante frecuente de la neumonía aquí en la comunidad? Estreptococo. Cuando la neumonía se da después de 48 horas en un hospital, probablemente sea otra cosa y no sea estreptococo neumonía. Acá puedo pensar en Serratia, en Klebsiella, etc. Pseudomonas. Bien. Causante de infecciones nosocomiales. Proteus. Cuando vean su cabeza Proteus de frente, piensen, acuérdense del dibujito que vemos, infección urinaria. Después de col, Proteus. Luego Klebsiella oxítona. ¿Qué Proteus hay? La bilis vulgaris. La más importante, la bilis vulgaris. ¿Ya? No la nombré dentro del lactosa positivo, por lo tanto es una lactosa negativa. ¿Por qué? No tiene beta-galactosidasa para poder destruir la lactosa. ¿Ya? Y lo que sí tiene, porque está en la vía urinaria, es que destruye la urea. Por lo tanto es ureasa positiva. Tiene la enzima de la ureasa, por lo tanto la urea va a ser positiva. El 90% son virales en vías urinarias. Y como todo gran negativo, muere también con o beta-lactámicos de tercera generación de tipo. Está el tema de la ureasa positiva, la urea positiva, Citrobacter. Junto con el Helicobacter, Klebsiella y Escherichia forman coliformes, el grupo de coliformes de bacterias epiteliales. Es móvil, fermentador de variable de lactosa. Pueden ser algunos citrato positivo, negativo. Tienen tanto antígeno O, H y también K. Si se tiene movilización, tienen K. Esto puede causar enfermedades inmunosuprimidos y se puede encontrar en meningitis neonatal y abscesos cerebrales. No es común más pensar en el proceso nosocomial. Klebsiella, otro de los más importantes, por el tema de la flora gastrointestinal. ¿Por qué Klebsiella? Porque tiene varios grupos. Tiene Klebsiella oxítoca, vía urinaria, neumonía, más vía respiratoria. Sus características, el TSI es AA, quiere decir que degrada lactosa y también glucosa. AA quiere decir acidez, ¿no? Recuerden de la mnemotecnia, amarillez, ¿no? AA, amarillez, amarillo porque es acidez. Provoca gas, el IA es no hay, como si fuera nuevo, como si fuera carne, urea positiva, citrato positivo, no tiene movilidad y tiene antígeno. Bien. ¿Por qué es importante la Klebsiella? Porque cuando puede tener resistencia de ya beta-lactámicos, penicilina, etc., sus medios de cultivo son grandes, así bien, mucosos, mucoides. Tiene una cápsula, una concha, y cuando ustedes ven el medio de cultivo, ustedes miran y dicen, esto es Klebsiella de economía. Sin hacerle ningún estudio, ustedes ya con verlo dicen, por la concha nomás se nota la gente. Así igualito se ve la Klebsiella. Cuando ven el cultivo de Klebsiella, van a ver colonias gigantes, mucoides, con ganas, ustedes van a querer tocarlas, porque se ven así, mucoides. ¿Cuáles son las importantes? Oxítoca en infecciones urinarias, neumonía, el tema de las neumonías adquiridas en la comunidad, como segunda opción. Y hay otras que pueden dar en piel, por ejemplo, granulomatis, en nariz, bosanal, o rinoescleromatis en vía respiratoria. Lo que no es frecuente, generalmente son procesos respiratorios altos muy crónicos que los termina viendo el otorrino. Obviamente que la neumonía que provocará neumonía. Y se ve igual que una neumonía que en la comunidad, o sea, no es diferente.
síndrome de condensación, se ve en la planta, el síndrome de condensación, vamos a tener, ¿ustedes hacen serio? No. Depende. Hay síntomas especiales de neumonía y un síndrome de condensación donde se ve en la placa, hay síntomas específicos de ¿y por qué es de riesgo? En el Perú, que yo sepa, no se ha detectado la KPC, que es de gran resistencia. Si un microorganismo obtiene este KPC, realmente eso va a ser una super bacteria resistente a todo. Exactamente beta-lactano. En el Perú, que yo sepa, no está reportado. Y si hay, ya lo ha tenido, creo yo que viene, como trabaja más o menos, no la, que yo sepa, no acá que yo sepa. ¿Ya? Que es la famosa Klebsiella neumonía carbapenemasa. ¿Ya? Para todas hasta la clase A de carbapenemasa, prácticamente, o sea, no hay nada que nunca carbapenem la va a matar. Bien, de este tipo de resistencia tenemos KPC y NDM1. Uno que va a ser sensiblemente beta-lactamasas y otro que va a ser a carbapenemasa. Normalmente usamos los carbapenem para estos casos difíciles, ¿ya? Y eso nos da una alta mortalidad. Por eso es que el paciente no debe quedarse mucho tiempo en el hospital, porque puede agarrar una de estas bacterias. Bien, pasamos a la familia de los vibrios. ¿Cuál es el más importante? Vibrio cólera, por la historia. Y el vibrio cólera no te mata por el vibrio. ¿Por qué te mata? Por la diarrea causada por una toxina. ¿Ya? Entonces, por la toxina. Si un paciente con cólera tú le das líquidos, sobrevive. Entonces tenemos la afección intragastrointestinal, virus cólera o 1, hay paemolitis, hay hoy en día se puede encontrar vibrios que no son cólera, ¿ya? Pero parece que ser el medio selectivo, que es el medio del TCS. A veces en unos hospitales, como ya no hay cólera, obvian dentro del estudio microbiológico el medio del TCBS. El medio del TCBS se tiene que hacer, ¿ya? Así no haya, ya se tiene que hacer igual, ¿ya? Algunos utilizan, pues lo dividen la placa en 8, por cada paciente le da un signo, ya no importa, porque dividen en 8, pero hacen el examen. ¿Por qué? Porque ahí está colonias amarillas en TCBS. ¿Quién está? Vibrio cólera. Y existen otras que no son cóleras, por ejemplo, para hemolíticos, que van a dar colonias verdes. Este es el medio que están viendo aquí, este es el medio TCBS. Y lo que ven amarillo, ¿eso qué es? Probablemente Vibrio cólera, porque también Vibrio cachariae, cincinnatiensis, fluvialis, fulmici también van a dar los mismos tipos de colonias. Pero un paciente que tiene la sintomatología que no para, eso es hasta que se muestre lo. Bueno, tienen toda una historia de un cólera, el lagarto utiliza el TCBS, algunos hospitales no lo hacen, renegaban sobre el cólera. ¿Qué más? El orden de desarrollo de grado, no se lo pueden leer. Esto es importante, porque aparte de eso se pueden hacer algunas pruebas serológicas para detectar el serogrupo O, ¿ya? Y este serogrupo O tiene dos serotipos, tiene el INAVA, tres, INAVA, el OGAWA y el Kojima. Ya me parece que yo acá el tema de INAVA. El último caso fue en el 2016, donde hubo un brote en Yemen. Ya donde hubo enfermos de más de 1.000 personas y murieron casi el 100%. ¿Ya? Y en realidad la terapia para el microorganismo, es más, con la misma diarrea se van los microorganismos. Pero lo que mata es la deshidratación.
entonces ahí deben saber preparar su suelo de preparación oral, ¿cierto? Cucharadas de azúcar con cucharadita de sal con azúcar. ¿Qué proporciones? Ustedes ya lo ven. Bien, hay toda una historia, es más, ustedes revisan, hay el primer caso de cólera, está en internet. ¿Cómo sucedió? ¿En qué pueblito fue? Bien, finalmente Pseudomonas. Pseudomonas, ¿qué características? Oxidasa positiva. Diferencia de las enterobacterias, que son oxidasa ¿ya? Tienen alguna producción de pigmento verde, la tiosinina, tiene colonias grandes, es oxidasa positiva, tiene un flagelo, es bueno para activa, es aerobia estricta. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hagan el cultivo y se perforen en el medio, en los diferenciales que son los puntitos, no les va a crecer abajo, solamente arriba, porque es aerobia estricta, solo vive como oxígeno. Es oxidasa y catalasa positiva. ¿Qué tipo de pigmentos tiene? Biosimina, biodormina, fluorescina. Se ve más o menos como ven en ese curso. Entonces, cuando vayan a ver en medio, agarra ese color medio verde azulado. El plásmido, ahí está, lo gana por tema, la resistencia lo gana por plásmidos. Y en realidad la Pseudomonas está en todo lado. ¿Cuál es el problema? Que cuando está en el hospital, por el tema de plásmidos, agarra resistencia. Y cuando esté en el hospital, ya digo, por cualquier tipo, una neumonía, o llegó el intubarlo, y ahí está la Pseudomonas, se metió. Y el paciente hospitalizado por algo entra. Entonces su defensa no está la misma que cualquier otra persona. Por lo tanto, se suma la infección de la Pseudomonas y lo va a matar. ¿Por qué? Porque cuando queramos ver su resistencia, ya la Pseudomonas de por sí tiene resistencia natural a antibióticos. Y con plasma y demás que va a ganar otros tipos de resistencia, ya no hay más que darle al paciente. Por eso que los pacientes generalmente fallecen. ¿Dónde está? En todas las entidades. A ustedes les puede dar Pseudomonas, pero como su sistema inmune está bien, no pasa. Bien, ¿qué tipo de armas tiene esta Pseudomonas? En la ejinasia tiene el sistema de distribución tipo 3, que lo hemos mencionado en cuanto a las bacterias, tiene 4 exoenzimas, exo-S, exo-P, exo-U, exo-Y, donde quienes destruyen o desorganizan el esqueleto, ¿ya? Es el exo-S. Tiene otras enzimas que van a destruir, para eso crece, ¿qué? Paciente con quemadura de tercer grado, tenga la seguridad que Pseudomonas se va a ir encima. Pseudomonas es muy frecuente en paciente con quemadura de tercer grado. Es el causante del 15% de la infección hospitalaria. Puede provocar vasculitis, neumonía, osteopenitis, artritis. Puede provocar también el uso de sondas. Pacientes que ya tienen sondas tiempo, fácilmente también pueden crecer ahí. Nunca se manda a cultivar una sonda, por favor. ¿Ya? He visto internos que empiezan a cultivar sondas. ¿Por qué? La sonda tiene todo. Es un zoológico. Es más, si me entreguen la muestra, yo le puedo estar dando los resultados. Porque tiene todo. Y no quiere decir que eso les cause. ¿Cuándo se podría mandar muestra de orina? Es cuando haces el cambio de sonda. Pero sondas no se envían a cultivar. Puede ser catéter, sí, catéter no central, catéter, la punta se puede enviar a cultivar. Pero no hay otra cosa más que se pueda mandar a cultivar. Pseudomonas también puede dar origen externa, generalmente en nadadores. Puede dar también origen externo maligno, diabético, no olvidarse de eso. ¿Y cómo lo identifico? Porque es oxidasa positiva, catalasa positiva. Ya, PSI no va a haber nada, GLIA nada, va a descarboxilar ornitina en los reactivos, se moviliza, citrato positivo, urea negativo. Si les digo que no fermenta glucosa, lactosa,
¿cómo estará el PSI? ¿Ácido? No reaccionado. No, va a estar negativo. ¿Por qué? Si es aerobio estricto, ¿de dónde sacará qué tipo de metabolismo utilizará? Alcalino. ATP lo utilizará por la vía del ciclo aeróbico. Entonces, no como las otras células que pueden ser anaeróbicas. Por esa razón es que tienen ciertas características. Resistencia a microorganismos tiene alta cantidad de proteína, porque tiene la presencia de esta enzima que hace una bomba para expulsar los medicamentos. Y es uno de los causantes, la cetromona aeruginosa, el 51.97%, por ejemplo, en la mayoría, causante de las gram negativas en infecciones hospitalarias más graves también. Pseudomonas aeruginosa y luego está Acinetobacter baumannii. Dos graves. Y la tercera es Notrophomonas maltodextrin. ¿Ya? Esos tres son dolor de cabeza en hospital. Son las gram negativas. Tres dolores de cabeza. Pseudomonas, Acinetobacter baumannii y Notrophomonas maltodextrin. Dolores de cabeza. Y son no fermentadores. Recuerden, si no fermentan, quiere decir de que glucosa y lactosa negativo. Fácil de ver. No fermenta glucosa. Si no fermenta glucosa, tiene que ser una no fermentadora. Y Pseudomonas, Acinetobacter y Notrophomonas no fermentan. Es otra cosa que no deben olvidarse. Deben salir de aquí sin olvidarse. ¿Sí? En cambio, las enterobacterias o fermentan glucosa o lactosa o glucosa y lactosa. Entonces, siempre habrá posibilidad en que se hizo. Listo. Entonces, tratamiento en el personal sanitario, lavado de manos. A mi grupo, al final del curso, en la última práctica, yo voy a sumar lavado de manos. Y si no saben, menos, ese día cero. Lavado de manos todos los días. Y el que menos hace es el menos. No se vale, doctor. No se vale. No se vale, no se vale. Bien, gracias.